Largamos con cinética de absorción, tenemos la última clase. Como le dije recién a Angie, acá en Bahía Blanca hace 31 grados, hace calorcito, la temperatura es alta, o sea que vamos a ir rapidito con la cinética. Así terminamos, ¿sí? Pero nos va a llevar las 2 horas, vamos a ir rapidito para poder terminar a tiempo. Ese es el asunto. Déjenme buscar el puntero. Bueno, fíjense, acá hay un dibujito. Esto vendría a ser las veces de la fase sólida, no una superficie plana perfecta. Sería más fácil tratarla si fuese plana perfecta, pero acá tenemos una superficie de un sólido que tiene mesoporos, ahí tiene microporos por acá y diferentes tipos de superficie. Entonces, si tenemos una molécula acá en la fase acuosa y esa molécula tiene que venir a absorberse, hay diferentes etapas en una reacción de absorción. Por un lado tenemos las etapas 1 y 2, son de transporte en solución. ¿Sí? Acá sería el seno de la solución, las moléculas están moviéndose en todo sentido. Después, bien cerquita de la superficie, es como que se genera un film de solvente, que si se mueve esta superficie o si se mueve esta partícula, ese film también se mueve con la partícula. Entonces acá hay una difusión, hay un transporte en el film, normalmente hay un gradiente de concentración, que si tenemos absorción que está yendo desde concentración alta, desde este plano, a concentración más baja en un plano más cerca de la superficie, porque la superficie está continuamente consumiendo sustancia que se está absorbiendo, ¿sí? Entonces tenemos una parte de transporte, después también es transporte las etapas 3 y 5, ¿sí? La 3 sería difusión acá en el macroporo o mesoporo, y esta sería difusión en microporo. Hasta ahora todo transporte. Después tenemos una etapa, la 4. Fíjense, ya hay una molécula absorbida y se puede mover en la superficie. Eso es lo que se llama difusión superficial. Y una etapa, acá tengo esta 4 también. Esta sería, a ver, etapa 4, unión a la porque hay 2 4 acá. Esta es, etapa 4 sería la unión a la superficie. Y acá está puesto también como difusión superficial, hay un 4 para estas 2 cosas, ¿sí? Y después la etapa 6 es difusión dentro del sólido. Esta en nuestros casos, en nuestros estudios, normalmente no interviene nunca más con materiales como óxido metálico y ese tipo de cosas. Es como que la molécula que se absorbe se tiene que meter dentro de la estructura y eso es prácticamente imposible, no, digamos, es posible, pero lleva tiempos geológicos, ¿sí? Eso es más para los geólogos, sí, puede haber difusión en una roca, en un mineral, pero eso tarda cientos o miles de años. Nada comparable con las cinéticas rápidas que corresponden a todos los otros procesos. Entonces, esta parte de difusión dentro de la estructura cristalina del sólido no la vamos a tener en cuenta en nuestros casos. Bueno, cualquiera de estas etapas puede ser la determinante de la velocidad y entonces en algún momento cuando entremos en estado estacionario la velocidad neta total va a ir al ritmo de la etapa más lenta, que es la determinante de la velocidad. Todo igual que como vemos en cinética cuando hicimos o enseñamos química general de primer año. Para simplificar, uno puede dividir a todos esos procesos o agrupar a todos esos procesos en 2 grandes grupos. Procesos de transporte y procesos de reacción con la superficie. Fíjense, acá está bastante más simplificado. Tenemos una superficie plana en este caso y supónganse que tenemos esta molécula acá en el seno de la solución. Bueno, esto está hecho para fósforo, para fosfato, por eso tenemos una P acá. Tenemos transporte, hay transporte desde el seno hacia bien llegar a la superficie. Acá está separado para poder escribir las 2 cosas y hacer esta flechita, pero en realidad uno tendría que tratar el transporte desde el seno
hacia bien llegado a la superficie y acá todavía no reaccionó. Eso es toda la parte de transporte hasta la superficie, y una vez que llegó a la superficie, ahí se engancha o se desengancha, forma enlace o no con lo que está en la superficie. Por eso tenemos, sería esto, ¿no? Desde el seno hacia una capa subsuperficial que se llama, que habría que verla acá, al P ahí, antes de reaccionar con la superficie, y después ese P, esa molécula, antes de reaccionar con la superficie, tiene una constante de velocidad de absorción para formar el enlace, y si el proceso es reversible, también va a haber una constante de velocidad, ¿sí? Que sería la desorción para romper el enlace y desorberse. Una vez que se desorbió, quedó bien ahí al ladito de la superficie, que sería esto que está acá, y de ahí se transporta hacia el seno de la solución. Ese sería el proceso de desorción. Estamos suponiendo que es todo reversible, y si hay algo que es irreversible, bueno, la constante valdrá 0 para un lado o 0 para el otro lado. Acá tenemos todo reversible, lo mismo que transporte. Acá hay dos flechas, puede ser transportada de acá hasta acá, si se está absorbiendo, o puede ser transportada desde la superficie hacia el seno si se está desorbiendo. Entonces, con este tipo de planteo uno puede tratar matemáticamente con algún modelo toda la parte de absorción y desorción simultáneamente. Y en realidad lo que terminamos teniendo es equilibrio, ¿no? Equilibrio de absorción. Primero vamos a ver algunas metodologías que hay para medir cinética de absorción. Una cosa que muchos de ustedes deben hacer, si han hecho cinética de absorción o desorción, es utilizar el método batch o método de reactores. Si se tiene un reactorcito, un vaso de precipitado, si está termostatizado mejor, y ahí adentro tenemos nuestra suspensión con el adsorbato donde va a ocurrir la reacción. Mientras mejor tengamos controladas las condiciones acá en esta suspensión, mejor va a ser el experimento, mejor van a ser los datos que vamos a ir obteniendo, ¿no? Por ejemplo, acá una bureta para agregar ácido o base, si uno quiere mantener pH constante, ¿sí? Un electrodo para ir midiendo el pH, un termómetro para regular la temperatura. Acuérdense que la cinética es muy dependiente de la temperatura, o sea que hay que trabajar a temperatura constante. Un agitador, un flujo de agua del termostato para mantener justamente esa temperatura constante. ¿Cómo se trabaja acá? Es bien fácil. Uno coloca primero la suspensión de nuestras partículas. Si estamos trabajando con partículas, uno coloca la suspensión ahí de nuestras partículas en el medio, en el solvente, agua en nuestro caso siempre. Regula el pH, regula la fuerza iónica, regula absolutamente todo lo que quiere regular, regula la temperatura, y una vez que está todo controlado, ahí le agrega la sustancia con una pipeta o lo que sea, la sustancia que quiere absorber. Y ese va a ser el tiempo cero del proceso, ¿sí? Cuando uno le pone el absorbante. Acá hay una flechita, lo podría uno hacer al revés, eso ya depende de las condiciones, ya depende del sistema. Otras veces uno puede preparar la solución con la fuerza iónica, el pH, temperatura, todo lo que quiera regular acá, y ya el adsorbato, sin poner todavía el sólido, y entonces larga el proceso de absorción agregándole el sólido. Este segundo paso normalmente es mejor porque uno ya tiene una concentración bien homogénea. El otro caso, podemos tener problemas si le agregamos con una pipeta algo muy concentrado en esa zona local donde entró. A lo mejor si la cinética es rápida, se absorbe ahí y se está absorbiendo a una concentración que es mucho más alta que la que nosotros creemos que es la que está, la que está operando acá, ¿no? Pero bueno, el segundo caso puede, si bien es el más correcto sería, uno tiene que tener cuidado que el sólido que le agrega se disperse rápidamente. No le pone un sólido, y son unos granos así de grandes, y a eso lo tiene que llevar al ultrasonido para que se empiece a dispersar y esas cosas, y se perdió 10 minutos a lo mejor con el sólido en contacto con el adsorbato, y también va a tener datos malos, digamos. Entonces todo depende del sistema, si tenemos primero la solución y le agregamos el sólido, o
lo hacemos al revés. Fíjense que hay que agitar constantemente. Cada cierto tiempo se extrae muestra. En este sistema uno saca 1 mililitro, 2 mililitros, 5 mililitros de muestra, lo que necesite para cuantificar. Entonces, cuantificamos cuánto va quedando de adsorbato y con esa cuantificación ya vamos sacando cuánto se va absorbiendo a los diferentes tiempos. Y lo único que tenemos que hacer es cada cierto tiempo, que ya lo tenemos regulado dependiendo de nuestra cinética, cada cierto tiempo sacamos un poco, vamos centrifugando, filtrando, lo que sea, y cuantificando ese sobrenado. Lo que hay que tener cuidado acá es, sí o sí, o es aconsejable, mantener constante la relación sólido-líquido durante el experimento. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo 2 gramos de sólido en 100 mililitros... Sí. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Chicos. ¿O no es para acá? No, no debe ser para acá. Si uno tiene 1 gramo de sólido en 100 mililitros, por ejemplo, bueno, eso da una cierta concentración de sólido. Uno lo que extrae tiene que ser la suspensión, tiene que extraer un poco de la suspensión homogénea. ¡Epa! No dejar que sedimente y sacar sobrenadante nomás, porque si no es como que el volumen de líquido respecto de sólido va disminuyendo y eso nos termina dando mal los datos finales. Hay que ir extrayendo porciones homogéneas de suspensión, o sea que tiene que estar bien agitado, uno saca el sólido junto con el líquido y ahí centrifuga, filtra, etcétera, etcétera. O sea, eso sería mantener constante la relación sólido-líquido durante todo el experimento. Sí, perdón. Sí. Claro, porque sé que Ignacio estaba trabajando con esferas. Si estás trabajando con un sistema en el cual no puedes sacar suspensión, sino que tenés un sólido... Si tenés un sólido que no lo puedes sacar con la pipeta, si no es nada homogéneo, Va a tener que volverlo cada vez y no va a perder la relación sólido. sí, ahí lo que puede hacer es, suponete que vos estés... ¿Quién era Ignacio? Suponete que tu absorbente sea esto acá, que esto no sea la barrita magnética del agitador, sino que vos pusiste una bolita acá y se está absorbiendo eso, ahí adentro. Obviamente, si vos vas sacando volúmenes de acá, vas a ir achicando y vas a ir variando la relación sólido-líquido, y eso te puede afectar. Una de las cosas que podés hacer, si este es muy buen absorbente y tenés un volumen grande, es sacar volúmenes suficientemente chicos como para suponer que el volumen total no va a variar, ¿sí? Si tenés 1 litro en total y sacás 10 puntos de 0,1 mililitro para tu cuantificación, terminaste sacando 1 mililitro de 1000, un 1 por 1000 de diferencia, no hay ningún problema. Y una de las opciones no podría ser hacer luego la cuenta de la relación, la cantidad de líquido que sacaste, el que quedó y... Vos podés sacar la cuenta, pero estás variando la velocidad. Ya termino con esto. Otra cosa que es lo que decía Graciela, suponete que sacás 10 mililitros y lo vas a medir en el espectrofotómetro, ¿sí? Directamente lo que tenés ahí. Entonces lo pones en el espectrofotómetro, medís y lo volvés a esos 10 mililitros. Eso lo podés hacer con algo que tiene el sobrenadante, porque si este sobrenadante vos estás sacando un poco, después tenés que poner reactivos para hacer una reacción de colores, eso no podés volver con reactivos. Así que ahí hay que rebuscársela o sacar volúmenes suficientemente chicos, o hacer eso, si se puede, devolver de nuevo el líquido. Me preguntaba Angie si yo saco del sobrenadante puedo ir a hacer los cálculos. Sí, yo puedo calcular, pero suponete que vos tengas una cierta cantidad de sólido, 1 gramo, y tengo, no sé, 2 moles de la sustancia a absorber en solución, en 1 litro. ¿Sí? Hagamos números bien redondos. Y que la absorción sea, suponete, 0,1 mol por cada minuto, en cada punto. Por cada minuto, el sólido ese te pega 0,1. Entonces, en el primer minuto te pegó 0,1 mol. Y vos sacaste la mitad del volumen porque tu método necesita medio litro. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el sólido te captó 0,1 mol de 1 litro.
te varió la concentración 0,1 molar. ¿Sí? En el segundo caso, vos, como ya sacaste medio litro para tu cuantificación, en el segundo minuto el sólido ese también te siguió sacando 0,1 mol, porque la cantidad de sólido que hay ahí es 0,1 mol. ¿Sí? Te saca 0,1 mol, pero te lo sacó de medio litro. Es como que ahí la velocidad te aumentó al doble, porque te sacó. En el primero te sacó 0,1 mol de 1 litro en total, en el segundo 0,1 mol de medio litro. Y es como que al ir variando, digamos, es hiper exagerado lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero si vos vas variando la relación sólido-líquido, es como que la velocidad te podría hasta ir aumentando a medida que transcurre el tiempo y no es eso lo que corresponde, ¿no? Normalmente la velocidad tiene que ir decayendo. Y ahí no se podría hacer. Por más que vos hagas las cuentas, no, la velocidad de absorción va a ser cada vez más grande, ¿sí? Después chequeamos un poco si quieres. Entonces. Te hago una consulta. Sí. En mi caso, que yo trabajo con monmorillonitas, Sí. cuando estábamos allá en Bahía me comentaban que por ahí era mejor trabajar con suspensiones. Primero, pregunto esto, porque la verdad que no he trabajado con suspensiones. ¿Cuál es la relación más óptima, digamos, que me recomendás como para trabajar con ese sistema? No, la relación arcilla sólido. Depende de cuánto se líquido. absorba, depende de cuánto. Vos, Va a depender del para hacer material. una cinética de absorción es más o menos lo mismo que para hacer una isoterma. Si lo vas a medir de esta manera, viendo cómo disminuye la concentración en el sobrenadante, vos vas a tener que agregar una cantidad de sólido lo suficiente como para cada tiempo, cada punto que vos medís, vos tengas una disminución que la puedas medir bien, con buena precisión, con buena exactitud, con la metodología que uses. Si vos pones muy poco sólido, se te va a absorber, se te va a saturar la superficie y la concentración en solución no va a caer nada. ¿Sí? Si pones una relación sólido-líquido muy baja. Si pones una relación sólido-líquido muy alta, te lo va a absorber a todo en el primer minuto y ya no tenés más puntos para seguir cinética. ¿Sí? Entonces ahí, y cada sistema es particular, depende de lo que vos absorbas y esas cosas. Ahí vas a tener que hacer pruebas, variándole la cantidad de sólido, pero normalmente podés tener una idea de ya inicialmente cuánto te va a absorber. Entonces si vos decís, bueno, si yo sé que más o menos para llegar al equilibrio me va a absorber tanto, bueno, yo tengo que poner esta cantidad de sólido para que la concentración en el sobrenadante me baje lo suficiente como para que yo la pueda ir detectando. Esos son dos cálculos previos que tenés que ir haciendo. Lo que no sé si vos me preguntás también con monmorillonita, ¿qué suspensión es más manejable? ¿Decís vos? Claro, porque, no sé, porque yo estoy pensando, yo la hago al revés, yo agrego al peso a todos los mismos tubos y le voy agregando la misma cantidad en mi caso de lisina, y después voy separando con distintos tiempos. Entonces, pero la relación es siempre la misma. Vos estás poniendo sólido en un tubito o en varios después tubos le pongo, sí, y le agregás tu solución. sí. Si la cinética es lenta, ahí no hay problema. Es Porque rapidísima, ese es el problema. Porque vos a tu monmorillonita, vos la tenés ahí abajo. Le agregás el líquido, ahí se te forma, ahí ya empezó en teoría, tenés que contar, apenas le agregás el líquido, ya contás el tiempo cero, ¿cierto? Del proceso. Claro. Vos le agregaste el líquido, seguro que se te formó un bodoque así de grande, donde lo único que está en contacto con el líquido es la parte externa de ese bodoque y te quedó ahí adentro seco y lo tenés que meter en el vórtex, sí. O agitar con la mano fuerte o en el vórtex o en un ultrasonido. Bueno, eso es todo tiempo donde está transcurriendo la reacción, pero vos no estás controlando lo que está pasando. No sabes cuánta superficie realmente entró en contacto con el líquido primero, ni nada por el estilo. En ese sentido, si la reacción tarda 5 días, no hay problema, porque... No, esta es rapidísima, viste que claro, te mostraba que duraba 5 minutos con y... el vórtex, o el ultrasonido 10 minutos, cuando vos medís un punto cada 2 horas o cada 3 horas no hay ningún problema, no te va a afectar. Pero si la reacción te ocurre en 5 o 10 minutos en total, vos te la pasaste agitando
y cuando está todo bien ya llegó al equilibrio. Que eran los puntos que vos me mostrabas ahí. Claro, sí, yo a los 5 minutos ya estoy en el equilibrio, entonces Claro, no, si no, vos no hay llegás al chance equilibrio en los de... 5 minutos, perdiste, no podés hacer así. Pero ahí es más correcto preparar una suspensión, porque en la suspensión de tu arcilla vos ya la tenés dispersa. La quitas bien, te asegurás de que sea bien homogénea y sacás el volumen que vos necesites. O sea, tenés tu solución de adsorbato acá, sacás, por ejemplo, 1 mililitro de tu suspensión y se lo agregás y ahí agita. Eso en 5 segundos ya lo haces, no hay problema. Claro. Pero lo mismo, capaz que la tuya tarde menos de 5 segundos, vas a tener que chequear, porque después vos con eso necesitas cuántos minutos para filtrar, cómo separás. Y para yo obtener esos 5 minutos lo que hago es filtrar, porque por centrifugación no puedo. Es filtrar, ¿y cuánto tiempo tardás filtrando? Y 5 minutos más o menos. Ya tengo todo listo y porque encima me cuesta mucho, es un sistema que no es tan fácil filtrarlo a mano, digamos. Bueno, entonces, a ver que les voy a mostrar la pantalla acá. Después que Ignacio tiene otra duda, pero voy por parte así todo, Y después me queda, mientras te lo voy comentando, de que yo ya tengo todo hecho, o sea, todos los resultados que tengo hasta ahora, es haciendo ese sistema, digamos, sólido y le agrego la solución. ¿Cómo? Ahora, si yo aplico, o sea, yo hasta ahora todas las isotermas y la cinética que he realizado y Sí. algunos ensayos, están todas hechas con el mismo mecanismo, digamos. Con la isoterma no hay Sólido le problema. agrego... Porque el isoterma, en No. teoría, vos te demores lo que te demores, vos tenés que dejarle, en teoría, el tiempo suficiente para que llegue al equilibrio. Así que ahí no hay problema. ¿Sí? Con Está eso. bien, mi pregunta era esa, digamos, si yo ahora cambio esa técnica, los resultados que ya tengo, ¿van a ser comparables con esto nuevo? Los del isoterma deberían ser Pero eso lo igual. puedes comprobar. Lo podés ver, podés probar de las dos formas. No, pero no se hace cinético, con una relación sólido-solución que conoce, pues llega al equilibrio, tendría que dar más o menos lo que le da la isoterma. Eso lo puedo corroborar en esa cinética. La isoterma no debería variar. Y lo que dice Graciela es que sí, si vos ya tenés la isoterma hecha de una manera y ahora haces la cinética de la otra manera, cuando estés llegando al equilibrio, ese punto del equilibrio debería ser bastante parecido a lo que tenés en el isotermo. En teoría debería ser igual, ¿no? Pero bueno, con el error... No, sí, yo pensando porque sí, capaz que lo voy a probar, de armar la suspensión, pero digo, capaz que después no lo pueda, o sea, comparar con lo que ya tengo hecho. Entonces me preocupaba esa No, pero parte. la isoterma tiene que ser totalmente comparable. Y vos para la cinética no te queda otra que hacer de esa manera, poniéndole la suspensión. Si va tan rápido. Y capaz que vaya más rápido que Capaz que no me 5 alcance, minutos, digamos, capaz que claro, capaz que a los 2 minutos sigue estando en... y listo. Y perdiste, no vas a poder hacer cinética, digamos. Pero bueno, es bien rápido. Lo que les digo, el borrador, cuando ustedes grafican cantidad absorbida, ahí les puse para que vean a ver si tiene la pantalla. A ver si el Q en función del tiempo, que sea, por ejemplo, 10 minutos, 20. ¿Qué pasó? No. Digamos, no, como que no está escribiendo. Va lento. Pues, ¿Acabó? Ahí está verdecita. no, ahí está. Perdimos con el... Esto. No funciona muy bien, digamos. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Vamos a probar. Mira. Tocar los cables. Siempre desde el servicio de la nube de... ¿Eh? No anda nada y ellos tampoco ven. Ahí vos estás viendo lo que yo transmito o no. Estoy viendo lo que está apareciendo ahí. Claro. Pero no aparece este permiso. Voy a volver a desconectar eso. Perdón. Justa que es por tener la tablet. Ah, sí. Próximo de...
Sí, Y vos me ves ahí todo, se está, suma, no me están... Muchas gracias. Entonces, vos me dices, el primer punto que sacaste, suponete que vos largaste el tiempo cero acá, y a los 5 minutos sacaste el primer punto. A los 5 minutos sacaste el primer punto y entre esos 5 minutos y todo lo que vos necesitas para centrifugar y ese tipo de cosas, transcurrieron 5 minutos más. ¿Sí? O sea que entre el minuto 5 y el minuto 10, vos estuviste filtrando, estuviste haciendo todo ese tipo de cosas. Tu punto experimental no tiene que ir a 5. Si vos empezaste a 5, tu punto experimental tiene que ir a 7,5, ¿sí? Suponete que te dio que se absorbió esto. Tiene que ir a 7,5 porque vos empezaste a manipular tus cosas a los 5 y terminaste de manipularlas a los 10. ¿Sí? Tiene que ir a los 7,5 y deberías tener un error en este eje de más o menos 2,5. O sea que ahí te asegurás que tu punto, tu dato está en ese, entre 5 y 10 minutos. El punto tuyo no podés asegurar mejor que esté entre 5 y 10 minutos. Después, vos me digas, sacaste a los 30, empezaste a sacar a los 30 y lo manipulaste hasta los 35. Bueno, tu punto tiene que ir a 32,5. Fíjate un poco porque estás muy de negro. No, pero ya cuando me vaya, tu punto tiene que ir a 32,5 y tu barrita de error tiene que ser como mínimo más o menos 2,5. ¿Sí? ¿Estamos? Pues querés que te caiga el puntito a 30 y empezarlo a 27,5. Entonces tenés en 30 una barrita hasta 27,5 y hasta 32,5 acá. Vos quieras, pero bueno, entonces acá sí vas a tener mucho error relativo respecto al tiempo. Cuando estés por acá lejos, se alcanza a ver por acá. A ver. Allá está. Cuando estés por ahí lejos, una barrita de error de más o menos 2,5 no te va a afectar absolutamente nada. Pero acá la barrita de error va a ser bastante grande. Entonces, tu modelo va a ir bien por acá, bien por ahí. Tener en cuenta más o menos eso también, ¿no? Al principio hay que tener en cuenta el tiempo que uno tiene ahí que está manipulando la muestra. ¿Estamos? Para que acá Ignacio tiene otra duda. Otra duda, perfecto. Yo trabajo con un sistema batch con recirculación en columna. Donde en la columna coloco 5 gramos de nanocompuesto. Sí. Y en el reservorio 200 mililitros de solución. Y saco aproximadamente de mililitros. No, y saco aproximadamente 6 mililitros. ¿Es mucho lo que modifica el volumen? A ver, espérate que yo paso al siguiente método. Fíjense cómo es este método, que a lo mejor es parecido a lo que hace Ignacio. Acá tenemos un filtrito, ¿sí? Un filtrito, ahí va el sólido del absorbente nuestro. En vez de un filtro puede ser una columna. También, esto es exactamente lo mismo. En vez del filtro puede ser una columna, grande o chica, como sea. Entonces, estamos haciendo fluir desde este recipiente acá con una bomba a través de la columna o el filtro. Acá se va a ir absorbiendo y por acá va saliendo solución. Y acá vas recolectando muestra y la vas analizando. Algo así es lo que tenés vos, aunque no esté automatizado, Ignacio. Sí. 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 Acá no tenés problema con los volúmenes que vayas sacando, porque acá es diferente. Acá es... A ver, estás hablando. A ver, habla.
No se te escucha. Sí, es un sistema similar, sí, con una bomba peristáltica que está conectada a una columna y se hace recircular la solución, en este caso del contaminante, desde el reservorio hacia la columna, pero siempre vuelve al reservorio, por eso es un Y vuelve al reservorio. claro, por eso Perfecto, es un sistema cerrado. con recirculación, por eso. Y entonces, ¿cuál es tu pregunta? Sí, está bien eso. Digamos, las Sí, cuentas que hay que sacar son un poco diferentes, pero Claro, también yo voy se pueden ir. sacando muestra del reservorio cada un tiempo determinado y saco más o menos entre 6 y 8 puntos y lo llevo a 2 horas, puntos de 1 mililitro y en el reservorio hay 2 mililitros. Y vos no repones de nuevo acá. No, ya no repongo. ¿Y cuál es tu volumen total inicial y cuánto vas sacando? De Yo nuevo. tengo 200 mililitros inicial y saco aproximadamente 6 mililitros, entre 6 y 8 mililitros totales. Por total. Pero ahí está sacando como máximo, si son 6 mililitros de 200, es un 3%. O sea, como sacar 3 de 100. No te va a afectar, anda bien. No vas a tener problema. Ya, si sacás bastante más, sí, vas a tener problemas porque estás cambiando mucho la relación sólido-líquido. Pero así sí, si de 200 mililitros como máximo sacás 6, y bueno, estás variando un 3%, tenés error. Me parece que vas a tener errores más grandes por otro lado que de ese 3% de... Sí, te preguntaba por el ejemplo, porque dijiste 1 litro y sacar 0,1 mililitro me parecía mucha la diferencia. Bueno, eso es fantástico, es como que tenés de 1 litro y sacas 0,1, tenés 0,1 por mil, el error no existe, y a la menos 4, claro. Pero acá vos tenés un 3% de disminución de volumen, tampoco es tan significativo. Todo depende de cuán preciso querés ser, pero con un 3% de variación de volumen total no deberías tener mucho problema. Bueno, entonces, ¿se entiende cómo es esto? Está acá, va saliendo, uno va recogiendo líquido, y en este caso, como no vuelve, la solución que está entrando y en contacto con el sólido tiene una concentración constante, siempre la misma. ¿Sí? En cambio, cuando vuelve, como acá se va absorbiendo, la concentración de la solución va disminuyendo. ¿Estamos? Son dos formas diferentes, se puede medir de las dos maneras sin ningún problema. Entonces, a ver, ¿cuáles eran las ventajas? Bueno, fíjense, esto tiene que ser cinéticas que transcurren en tiempos mayores que varios minutos, ¿no? Decíamos recién como mínimo 5 minutos el primer punto, entonces son cinéticas que transcurren en varias horas o algo por el estilo, uno puede medir bien con este tipo de aparatería. ¿Cuáles son las ventajas? Que acá uno tiene un buen mezclado del sólido en la solución, es poco costoso y no se pueden ver reacciones que transcurran menos de un minuto, no hay manera. Sí, si uno quiere ver reacciones mucho más rápidas, tiene que usar otra cosa. Lo mismo que acá. Acá Trey tiene un problema aparejado, lo mismo con las columnas, es que, a ver, no es tan fácil asegurar buen contacto entre solución y sólido, en todos lados, ¿sí? Porque vos podés tener en una columna, podés tener flujo preferencial de líquido que vaya por unos canales que se te formaron, entonces se está moviendo por ahí y el líquido casi no entra en contacto con tu sólido. Y ahí podés tener problemas, pero si lográs que el flujo sea bien uniforme y que todo lo que esté entrando entre en contacto con la superficie del sólido, no habría ningún problema. Pero eso suele ser problemático, asegurarse de tener un buen flujo ahí. ¿Sí? Es lo que dice acá. El flujo de líquido puede ir preferencialmente por poros o canales y entonces no toda la superficie está actuando de la misma manera. Y también es para reacciones relativamente lentas. Menos de un minuto, cosas por el estilo, no las podrían ver. Algo parecido para evitar este problema de flujo en canales, preferencial y ese tipo de cosas,
es lo mismo que esto, pero fíjense, acá tenemos un reactor. Entonces por acá viene la solución. Acá tiene que haber algún filtro, algún taponcito para que pase el líquido, pero que el sólido no se meta para este lado, lo mismo que acá arriba, un taponcito de algodón o lo que sea, para que pase el líquido y para que no pase el sólido, y acá uno puede estar agitando perfectamente. Entonces acá no tiene problema de mal contacto entre el sólido y la solución. Lo único que pasa acá es que a veces se tapona esto con sólido, o a veces se tapona eso con sólido, y por más que uno quiera tener un lindo flujo constante, se le termina taponando y tampoco anda tan bien. ¿Sí? Nosotros usamos siempre este sistema, ¿sí? Esto funciona con, digamos, las cosas que hay que tener en cuenta para ese sistema en particular. A ver, otro método. Bueno, acá, ¿qué pasa si tenemos un sistema de flujo, por ejemplo, que viene la solución acá, pega contra esta superficie y después tenemos la solución que se mueve para este lado, y acá podemos ir detectando cuánto se absorbe. Esto sería un sistema de flujo con detección in situ. Este es el caso que les contaba Carla el otro día de la reflectometría, y con un reflectómetro, con un láser, pegaba con el láser acá, y de este lado salía la radiación reflejada, o con un elipsómetro también, y acá tenemos el detector. Y entonces, si hay moléculas de proteínas acá absorbidas, le hacen cambiar la señal al láser y el detector la va a detectar. ¿Sí? Entonces, uno tiene ahí un flujo continuo, no tiene que separar, no tiene que hacer nada, continuamente está midiendo cuánto se está absorbiendo acá en la superficie. Y acá hay un ejemplo de, bueno, esto es absorción de un surfactante, sería, y estamos midiendo acá cantidad absorbida en función del tiempo, y fíjense, acá viene sobrenadando. Acá le agregamos el surfactante, ¡pum!, empezó a absorberse, y fíjense que esos son segundos, a lo mejor en 10 segundos tengo 20 puntos. Y después acá ya llegó al equilibrio y se mantiene constante. Y ahora empiezo a lavar con agua, ¡oh!, se va para abajo. Se fue para abajo hasta acá, y dejo lavando con agua. Ahora le agrego un nuevo surfactante, pum, para arriba, y fíjense que bien reversible y reproducible. Todo acá, esto lo puedo hacer 10 veces y sigo teniendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, este sistema es ideal para este tipo de cosas. Fíjense, tengo muchos puntos experimentales, hago una buena cinética, sé bien cuándo llegó al equilibrio y puedo medir también la cinética de desorción. Y después, para la cinética de absorción tengo ese experimento, ese, el que viene acá y el que sigo haciendo acá. O sea, tengo 5 o 6 experimentos, puedo promediar todo lo que quiera para tener mayor precisión en los datos. Lo mismo que este valor acá, que es el de equilibrio, saco de acá este valor, después saco de acá este, saco de acá este otro, y de acá este otro, hago promedio y me va a dar fantástico. Lo mismo para velocidad de desorción. Pero esto no se puede hacer con material particulado, como tiene usted. Tiene que ser una superficie reflectante, bien plana. A ver, esto es sobre dióxido de silicio. Fíjense, son estos los wafers, las obleas de dióxido de silicio. Uno corta un pedacito, lo pone ahí, y entonces le pega con la solución de proteína, por ejemplo, para que el reflectómetro o el elipsómetro lo detecte. O la solución esta de surfactante. ¿Estamos? Entonces no se puede trabajar con cualquier sistema. Pero si uno puede trabajar con un sistema de este tipo, obtiene mucha precisión y puede medir reacciones bastante rápidas, ¿no? Otro tipo de flujo, que es lo que usamos acá nosotros, si podemos detectar por infrarrojo. Por ejemplo, una celda de ATR. Una celda de ATR sería, este es el cristal de ATR. Algo les contó Carla también.
acá encima del cristal, a ver si está acá abajo, ¿qué es? Esto es un poquito más grande. Este es el cristal de ATR. Encima del cristal depositamos un film, una película de nuestras partículas, por ejemplo, de goetita o arcilla, y empezamos a hacer fluir electrolito soporte, acá, o agua o lo que sea, el sobrenadante, con una bomba peristáltica que fluya por ahí, y vamos registrando los espectros. Eso sería, una vez que esté estabilizado, ahí sería nuestro espectro, el blanco de nuestro experimento. Y cuando queremos empezar a absorber, lo que le hacemos es agregar acá la solución de lo que uno quiere absorber, por ejemplo, fosfato. Le agrego fosfato acá o un surfactante, entonces empieza a fluir el surfactante por acá y empieza a absorberse. Y con el infrarrojo yo lo voy detectando, ¿sí? Esto va dentro de todo este cristal de ATR, va adentro del portamuestra del equipo de infrarrojo. Entonces empiezo a detectar espectros y a medida que transcurre el tiempo voy midiendo los espectros y entonces puedo hacer una cinética ahí con infrarrojo. Acá necesito obviamente partículas que puedan formar un buen film, que ese film no sea removido por el flujo de solución. Si se me van yendo partículas, es como que se me va a ir, me va cambiando el background, el blanco, me va a ir cambiando el blanco, entonces no voy a poder medir nada. No todos los molmorillonita, no sé si funciona tan bien con esto. La goetita sí funciona bien. Y después, claro, entonces, si yo estoy fluyendo algo que está en este reservorio yo puedo controlarle el pH, medirle bien la temperatura, si quiero burbujear nitrógeno acá para sacar dióxido de carbono, si lo hago, o sea, controlo la fuerza iónica, puedo controlar perfectamente las condiciones de la solución que yo estoy haciendo fluir. Y puedo poner fosfato de una dada concentración, después pongo fosfato de otra concentración, más grande, y puedo trabajar a diferentes concentraciones, ¿sí? Y el infrarrojo está, o cualquier otro espectroscopía que pueda trabajar más o menos de esta manera, va a ir detectando lo que está absorbido. Y después hay otras técnicas que no vamos a ver nada. Estas son las técnicas de relajación, son saltos de presión, saltos de temperatura o saltos de concentración, y estos son usadas para reacciones rápidas. Reacciones que tienen tiempo de vida de milisegundos, microsegundos. Algo que ocurre en un microsegundo, lo deberíamos hacer con este tipo de cosas. Tenemos el sistema todo mezclado ya con adsorbato, soluto, sólido, todo, y lo tenemos en equilibrio. Y lo perturbamos rápidamente con un pulso por un factor externo. Por ejemplo, un salto de presión, un salto de temperatura, algo por el estilo. Como que lo sacamos del equilibrio momentáneamente. Y el sistema va a volver al equilibrio, y vuelve rápido al equilibrio, en milisegundos, por ejemplo, y entonces se mide el tiempo que tarda de llegar de nuevo al estado de equilibrio. Es como que le hacemos el satélite. Tenemos el equilibrio, lo perturbamos de alguna manera, y cuando vuelve en milisegundos, ahí eso es lo que estamos midiendo. Pero fíjense, está midiendo tiempos, esto es tau a la -1, es 1 sobre el tiempo, esto es 100, o sea que esto es 0,01 segundo, más o menos en tiempo. Serían 10 milésimas de segundo, transcurrió ahí, y están viendo dos procesos, uno más rápido, uno más lento, uno más rápido y otro más lento. ¿Estamos? De acá no vamos a ver nada porque nos interesan otro tipo de reacciones que van un poco más lentas. ¿Ese tipo de reacciones qué tipo serían? ¿Cómo? Un ejemplo de ocurre ese tipo de reacciones. ¿En qué material sería más? Casi todas. Casi todas las reacciones de absorción son rapidísimas. Lo que nosotros estamos viendo que tarda media hora, una hora, es más que nada problema de difusión. La reacción real, una vez que llegó la molécula a la superficie, formar el enlace químico, eso es rapidísimo. En muchísimos casos,
es rapidísimo. Y lo que nosotros medimos cuando hacemos una cinética, algo así que tarda 1 hora, 2 horas con suspensiones, es más que nada problemas difusionales en los poros y cosas. No en todos los sistemas, pero la gran mayoría son cosas rápidas. Son cosas rápidas. Sí, bueno, por suerte gracias a los problemas difusionales podemos medir sobre la gente. Sí. Gracias a que hay más control difusional, es que podemos medir, ¿sí? Sí, yo estaba mirando que el ejemplo que tenés ahí es arseniato etita. Esto es arsénico en guetita, sí. Es como poner arseniato que entre en contacto con guetita. Una vez que llegó al equilibrio, es como que le pegamos el sacudón así y vuelven las moléculas a engancharse, o los iones a engancharse. Y ese es el tiempo que tarda. Es el tiempo real de la reacción química. ¿Sí? Uno está viendo el tiempo real de la reacción química que ocurre en la superficie. Lo que uno mide con todas las cosas estas que yo le medí antes es, además de eso, es todo el proceso donde la molécula llega hasta la superficie, y eso es más lento. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que se usan? Porque eso se ve mucho en los papers y seguro que ustedes usan todas estas ecuaciones también para ajustar datos cinéticos. Y vamos a empezar a ver la cinética de tipo Langmuir, que es la que le contó Graciela cuando derivó la isoterma de Langmuir a partir de un análisis cinético, ¿sí? Y esto, antes de empezar, vamos a la pizarra. Y se lo voy a usar. ¿Se ve o no? Bien. Entonces, hay otro que se ve uno negro, que se ve ahí. Esto es, acuérdense, esto es cinética de primer año, ¿eh? Todo lo que han hecho química, geología también, que han hecho Ricky no tiene excusa, lo que han hecho biología, farmacia, bioquímica, ingeniería, lo que sea, seguro que han hecho. Así que, no. No, pero es para que vean que es exactamente lo mismo. Supónganse que yo tengo una reacción química donde tengo una sustancia A que reacciona con una sustancia B, planteo como si fuera el equilibrio, para dar el producto de la reacción, la sustancia C. ¿Se ve? Ahí sí. Perfecto. ¿Qué es lo que hace uno cuando estudia cinética? Cuando quiere determinar la ley de velocidad de esa reacción. Se pone B, la velocidad es igual a una constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevada cada una a su orden de reacción. ¿Estamos? Bueno, esto sería, y si hacen algún práctico o les dan datos para algún experimento, les dan velocidades iniciales, ¿no? Cuando uno pone esto más esto y no tiene nada inicialmente de producto, son velocidades iniciales. Entonces, en realidad, esta sería la velocidad en este sentido. ¿Sí? Pero también ocurre la reacción en el sentido opuesto, ¿sí? Porque cuando llega al equilibrio, las dos velocidades se hacen igual. Entonces, la velocidad en el otro sentido aquí es igual. Esta la vamos a ponerle K con flechita para allá. Y a esta le vamos a poner K con flechita para el otro lado. Sería, si va en el otro sentido, mi reactivo ahora es C. ¿Vamos? Entonces pongo la constante de velocidad para aquel lado por la concentración de mis reactivos, que en este caso sería C. Porque está yendo para el otro lado. ¿Sí? Y entonces, bueno, cuando llega al equilibrio, la velocidad en un lado es igual a la del otro, se igualan estas cosas, y ahí llegan a la constante de equilibrio, que El orden, sí. el orden, NMX. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Esa es la cinética
del agua. Ahí vamos para acá. Supónganse esta reacción. Un grupo en la superficie, un sitio superficial, reacciona con esta molécula, que sería el adsorbato, para dar la molécula absorbida. Estos serían mis reactivos y este es mi producto, ¿sí? Y tenemos una K, vamos a poner la constante de velocidad hacia la derecha, lo que vamos a llamar Ka, que sería la constante de velocidad de absorción, y hacia el otro lado tenemos la constante de velocidad de desorción, y la llamamos KD, ¿sí? Y fíjense que Langmuir planteó las cosas mucho más fáciles todavía que acá. Langmuir le puso, a M le puso 1, y a N le puso 1, y a X le puso 1. ¿Sí? De primer orden respecto a cada uno de los reactivos. Fíjense, la velocidad de absorción, sería el proceso para acá a la derecha, es igual a la constante de velocidad por la concentración de A, que no lo ponemos entre corchetes porque lo ponemos diferente, pero es la concentración de A, concentración molar, y la concentración de sitios que no tienen, o grupos que no tienen a A unida, que en definitiva es la concentración de sitios vacíos, es 1 menos tita, ¿sí? Es cinética común y corriente, es la velocidad de absorción igual a la constante de velocidad por la concentración de los reactivos A, y esto sería los sitios desocupados, ¿sí? La fracción de sitios desocupados, que es el otro reactivo. La velocidad de desorción es la constante de velocidad de desorción por los sitios que están ocupados con A. Estamos que es tita directamente. En vez de poner SA, ponemos tita para hablar siempre de fracción de superficie ocupada. Y cuando llegamos a la velocidad neta, sería justamente la diferencia de la velocidad de absorción menos la de desorción. Si la de absorción es más grande que la de desorción, vamos a tener una absorción neta, y si la desorción es más grande que la de absorción, vamos a tener una desorción neta y la velocidad acá va a ser negativa. Y cuando los dos son iguales, la velocidad neta se hace 0 y llegamos al equilibrio. ¿Sí? Es lo mismo que química general del primer año, con otra simbología. En vez de poner corchetito acá, corchetito y acá, bueno, esto es 1 menos tita y esto es concentración de A. Y lo mismo, ¿cuál es la definición de velocidad? Acá también la podrían haber hecho. La definición de velocidad de una reacción es la variación de la concentración de A respecto de T, en este caso con negativo, o lo podemos empezar como la variación, están viendo acá, les voy a poner que vean esto. Diferencial concentración de B respecto de T, y esto y es igual también a diferencial de concentración de C respecto de T. ¿Estamos? ¿Qué pasó? ¿No se ve? No, sí, sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que después te pila. ¿Qué quiere decir pila? Pila porque lo muevo acá. Ah, no, ya está. Sí, sí. Sí, porque ahora sale. ¿Sí? ¿Estamos? Es lo que usted le enseña a los chicos en primer año, ¿eh? ¿Sí? Que no sé qué. Y entonces acá, en vez de poner variación de la concentración del producto respecto de T, la velocidad la defino como variación de tita respecto de T. ¿Estamos? Entonces, fíjense que la cinética del Langmuir es una cinética bien simple que tiene en cuenta tanto el proceso de absorción y el proceso de desorción, y justamente cuando la velocidad hacia un lado se hace igual a la velocidad hacia el otro, la velocidad neta se hace 0 y llegamos al equilibrio, ¿sí? Cuando estamos en el equilibrio todo esto vale 0 y entonces se iguala esto con esto y de ahí sacan la isoterma del agua.
No hay vuelta, ¿no? Estamos bien fácil. Y fíjense que es tan fácil que acá es de primer orden respecto a los sitios vacíos, porque no tenemos ni el N ni el M acá, y es de primer orden respecto a los sitios ocupados, porque acá es tita a la 1 sería, ¿sí? Que es la que va para el otro. O sea, y ahí está planteado como que es de primer orden para todo. Velocidad de absorción, velocidad de desorción, es todo lo mismo. Y bueno, acá hay datos cinéticos acá les puse el paper, datos de absorción de penicilina en carbón activado, de Liu y Shen en Langmuir 2008, ahí lo pueden encontrar. Si ustedes usan esta cinética de Langmuir para poder calcular esto, necesitan ajustar el valor de Ka, el valor de KD y el valor de Qmaxi. Y si trabajan a concentración diferente de adsorbato, no tienen que cambiar nada. Con ese valor de Ka, KD y Qmáximo a una concentración más baja, esto tiene que venir para acá. Por ejemplo, llegar a una situación de equilibrio más baja. Y si le bajan la concentración más todavía, tiene que venir con una velocidad más chica. Y si ustedes le ponen, están acá, supongamos que estemos en esta situación y que estemos en equilibrio acá, con esta cantidad absorbida, un cierto valor de tita, a ver, un cierto valor de tita, o un cierto valor de tita acá, y empiezan a lavar con agua pura, o sea, la concentración de A ahí es 0, se les va todo esto. ¿Estamos? Se le va todo esto y entonces la velocidad va a ser igual a esto, menos KD por tita. O sea que van a poder también ver con esa ecuación la velocidad de desorción. O sea que van a poder ver velocidad de absorción, velocidad de desorción y, bueno, cuando llegan al equilibrio, esas cosas, para diferentes concentraciones, para las concentraciones que quieran, solamente usando valor de K, KD y Qmaxi. Vamos, esa es la cinética más simple y si ustedes, digamos, más simple en lo que nos permite entender qué es lo que está pasando en la superficie. Porque si nosotros podemos ajustar bien esto, nosotros podemos saber en cada situación cuánto vale la velocidad de absorción, porque vamos a saber cuál es la concentración de A y cuánto es tita en esa situación, cuánto vale la velocidad de desorción y obviamente si vale la de absorción más grande que la de desorción, vamos a tener una velocidad neta de absorción y eso nos va a permitir calcular todas estas cosas. Otra ecuación muy usada, la de pseudo primer orden. Ya vamos a ver que es un caso especial de la cinética del ángulo. La de pseudo primer orden, la ecuación normalmente la plantean de esta manera, ¿sí? La velocidad, acá está planteada con Q, ¿sí? Pero si lo divido por Q máximo es tita, ¿cierto? La de pseudo primer orden es K1 por Q de equilibrio menos Q. Si quiero acá está todo planteado con tita, que es lo mismo, tita de equilibrio menos tita. Si integramos, tenemos esto y lo podemos linealizar para tener esto. Es lo que normalmente hacen cuando ustedes tienen datos de Q en función del tiempo, grafican, ya no me acuerdo qué grafican, sacan logaritmo o no. Sí. O si no pueden, claro, si no pueden esto. Sí. Pueden graficar esto, logaritmo natural de Q de equilibrio menos Q sobre Q de equilibrio en función del T y les da una recta con pendiente negativa, esa recta con pendiente negativa es K1, ¿o no? Sí, algo. Sí, bueno, pueden jugar. ¿Cómo? Acá. No, arriba, ¿quieres? Lo haré de arriba y la Este de acá. y entonces va a quedar uno como... Sí,
Sí, También. también. Sería lo Puede mismo ir. que hacer también. Puede ir más logaritmo natural de equilibrio acá. Sí, entonces están graficando logaritmo esto. ¿Sí o no? Sí. Y tal. ¿Te vas a despertar? ¿Te vas a despertar o no te vas a despertar? Mientras no. Sí, necesitaba despierta, cabecea contra la mesa porque te voy a dormir. Bueno, fíjense, los mismos datos de recién usando esta ecuación en lugar de la otra. ¿Ajusta bien o no? Bastante bien. La otra también bastante bien. ¿Sí? ¿Qué parámetros uno necesita acá para ajustar esta curva? El Q de equilibrio, que es a donde tiende esto a tiempo infinito, ¿sí? El Q de equilibrio, y K1. Y entonces con esos dos parámetros está calculando eso. ¿Cuál es el problema de esto? Que si uno trabaja a otra concentración, tiene que usar otro valor de Q de equilibrio y otro K1. Y si trabaja a 4 concentraciones, tiene 4 K1 y 4 Q de equilibrio. ¿Sí? Si trabaja a 10 concentraciones, tiene que optimizar 10 Q de equilibrio y 10 K. Entonces, en definitiva, esta con 3 permite ya trabajar a diferentes concentraciones, en teoría. ¿Sí? Y además, esta nos permite ver la desorción. La otra, acá, nada. De desorción nos olvidamos. ¿Sí? Esta, pseudo primer orden, se lo usa, obviamente, en todos los papers le plantean pseudo primer orden, se lo usa indiscriminadamente, se lo usa como ecuación empírica y no tiene mucho fundamento teórico. Ajustar con esto lo único que nos permite decir es que ajusta simétrica de primer orden. Después, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? No pueden interpretar nada con esto, prácticamente. En vez con esta de acá sí, está pasando esto, se está absorbiendo con una cierta velocidad, se está absorbiendo con otra velocidad, etcétera, etcétera. Y porque realmente ahí sí estás planteando un equilibrio. Y ahí está terminando con un equilibrio, y con esto, en teoría, si todo funciona bien con esto, con estos 3 parámetros, además de poder ajustar las curvas a diferentes concentraciones, tenés que poder ajustar el isotermo. Porque K sobre KD es la K de equilibrio. Si es la K de equilibrio, ya tenés el Q máximo, ya tenés los parámetros de isotermo. Si eso funciona, te tiene que ajustar también la isotermo. Lo que no es fácil que te funcione esta cinética de Langmuir, son sistemas muy particulares para que funcione. Si no, se tienen que quedar con algo de esto, pero no van a poder decir más que ajusta bien la de pseudo primer orden. Y ahí aprender lo que está pasando con el sistema no aprenden nada. A ver, la de pseudo segundo orden. Fíjense cómo ajusta los datos de recién. Y sigue ajustando bien o no. Estos son casos particulares donde prácticamente todas ajustan bien todo. En otros casos, alguna anda un poco mejor. Pero acá todas andan bastante bien. La de pseudo segundo orden sería así. Tenemos acá al cuadrado, lo mismo con tita. Acá con tita sería, este en vez de Q es tita, este sería tita de equilibrio y esto es tita, ¿cierto? Y después tienen, bueno, juegan un poco para linearizarla y obtener, acá también son 2 parámetros, el valor de K2 y el valor de Q equilibrio. De Q equilibrio hacen falta para ajustar. Y si yo trabajo a otra concentración, necesito otro K2 y otro Q de equilibrio. Si trabajo a 10 concentraciones diferentes, necesito 10 pares de valores K2 y Q de equilibrio. No nos va a decir absolutamente nada acerca de la desorción. Y no nos va a decir absolutamente nada acerca, bueno, cada valor de Q de equilibrio sería el valor del punto del isotermo, ¿cierto? ¿Estamos? Perdón, una consulta. Sí. Entonces, que mi sistema, o sea, un sistema ajuste a pseudo primer orden o pseudo segundo orden, lo único que me está queriendo decir es poder aproximar una cantidad de
absorbida en el equilibrio y más que eso no puedo decir. No mucho más. Y para O sea, respecto a la interpolar, constante, ¿qué puedo para decir? interpolar acá, por ejemplo, si a vos te faltan puntos en el medio y quisieras saber cuánto tiempo hubiera transcurrido para que se absorba 200 acá, bueno, y vos no tenés ese punto, bueno, si vos sabés que te ajusta bien, vos podés venir acá y bueno, van a ser 1500 minutos o algo por el estilo. Pero no podés decir nada acerca de cómo está reaccionando, qué tipo de reacción está ocurriendo y ese tipo de cosas. Te ajusta bien. Okay. Y Y lo la ves en los segunda papers, pregunta, Los papers, vos ves, hay muchos papers que prueban con 3 o 4 y terminan concluyendo, ajusta mejor esta. Y bueno, está bien, ajustó mejor esta, pero no aprendimos nada sobre el sistema. ¿Cómo? Sí, la teoría dice que la velocidad va a depender de la concentración. ¿Cómo? Que otra cosa que hay dentro de diferentes concentraciones. Y una de las conclusiones que dice que la velocidad varía con la... Sí, normalmente. Salvo que sea de orden cero respecto a eso, pero no, normalmente son de primer orden respecto a cada uno de los reactivos. ¿Sí? No está diciendo grandes cosas, las conclusiones que sacan a veces. En las revistas más quisquillosas de absorción, este tipo de cosas, los revisores las migran y no publican mucho este tipo de cosas. Pero a veces aparecen en revistas buenas también cosas. Y en las revistas más o menos hay a patadas de esto. Y bueno. y otra consulta, Sí. es respecto de las unidades. Sí. Ahí veo que están la cantidad absorbida en miligramos por gramos de arcilla y el tiempo Sí. en minutos. Eso es dependiente, o sea, algo que me diga, bueno, no, la cantidad tiene que estar en tal unidades o es indistinto. Si vos después querés hacer Langmuir con esto, con los valores de Q de equilibrio, y para Langmuir grafica tita en función de concentración molar, para poder sacar un delta G después y ese tipo de cosas, como vimos el otro día. Pero acá es indistinto, lo único que te va a variar es las unidades de tus parámetros. Por ejemplo, acá, a ver, esto es de primer orden. Q de equilibrio. Claro, pero se me cortó justo el... Claro. Tu Q de equilibrio en este caso va a ser miligramos por gramo, porque son las mismas unidades que vos estás graficando. Si tú estás graficando miligramos o mol por gramo, bueno, tu Q de equilibrio va a ser mol por gramo. Y tu K1, en este caso, esta constante, como es de primer orden, tiene las unidades de tiempo a la -1. Tu constante acá te va a dar en minuto a la -1. Y si pusieras segundo, la constante te da en segundo a la -1. Y si pusieras horas, la constante te da en horas a la -1. ¿Sí? Pero nada más, cualquiera se puede usar, no hay problema. Y en Langmuir, justo se me cortó cuando estabas comentando eso. Ahí sí tiene que ser la concentración en molar, ¿o no? No, para el ajuste de la cinética no. No, pero te dijo en Langmuir, justo se le cortó cuando estabas hablando de eso. Pero para el Langmuir tampoco. Para ajustar la cinética vos podés usar cualquiera. Después, si a partir de los valores de la isoterma del Langmuir, de la constante de equilibrio y del Q máximo, vos querés sacar un delta G, asegúrate que la constante de equilibrio la hayas pasado a molar -1, ¿sí? Concentración molar. Pero si no querés sacar un delta G ni nada por el estilo, no hay ningún problema. ¿Estamos? Gracias. Sí, obviamente el valor de la constante va a depender de las unidades con las que estés trabajando. Bueno, si van a estos papers que tienen 150.000 ecuaciones, el de Assisian, el de Liu, acá está Liu y Shen, que es de donde saqué estos datos, los datos experimentales de penicilina en carbón activado. Y después acá están todas las ecuaciones, porque fíjense, vamos, esto es para la cinética de Langmuir, que salió publicado en Langmuir.
Fíjense que esta es una ecuación diferencial, ¿no? Si uno quiere llegar a esta ecuación, la tiene que integrar. Bueno, la integración de eso está acá. La integración de eso está acá. Que también es un choclito medio largo, pero se puede calcular. Termina más o menos fácil. Y entonces, Asitian y Liu y Zheng terminan demostrando que la de pseudo primer orden y de pseudo segundo orden son casos especiales de la cinética del átomo. Y ellos terminan encontrando esta ecuación. La velocidad de la reacción es igual a la suma de dos términos. Tienen un término de primer orden, fíjense, tita de equilibrio menos tita al tiempo t, que es esto, K1 por, bueno acá, K1 por tita de equilibrio menos tita que uno está midiendo al tiempo en el que está midiendo, o sea, es esta primera parte, y fíjense la de segundo orden es el K2 por tita de equilibrio menos tita, o Q de equilibrio menos Q, que es esta parte acá. K2 por tita de equilibrio menos tita al tiempo t al cuadrado. ¿Sí? Es como que consta de dos términos, uno de primer orden y otro de segundo orden. Y este K1 es una combinación de varias constantes. Lo que deducen ellos de la ecuación es que este K1 es una combinación de varias constantes y también aparece la concentración inicial ahí. A ver, K1 y K2 son combinaciones complicadas de Ka y Kd, que en realidad vale para Langmuir es esto. La constante de velocidad, la K y la Kd. La K1 de acá, o la que sacan de acá, voy para atrás, este es el pseudo segundo orden, la K2 y la K1 del pseudo primer orden, no tiene nada que ver ni con la K ni con la Kd, es una mezcla de varias cosas, ¿sí? Es una mezcla de varias constantes, por eso son constantes, pero esto no es ni la K ni la Kd. ¿Sí? Y lo que me parece que es esto, Liu y Zheng, lo que logran ver, y lo ven con los experimentos también, es que a bajas concentraciones iniciales de adsorbato, es como que se puede simplificar esta parte, y entonces funciona bien pseudo primer orden. Y a altas concentraciones iniciales de adsorbato, se simplifica esto, y termina andando bien la de pseudo segundo. No sé, el pseudo primer orden, pseudo segundo orden pueden funcionar bien, pero son casos especiales de la cinética de la. Entonces tampoco es ayuda mucho o nos enseña mucho probar nuestros datos con la cinética de primer orden, la de segundo, y terminar diciendo cuál anda bien y cuál anda mal, porque no aprendemos nada. Ya nos vamos a un recreo. Después tenemos la ecuación de Lovich. La ecuación de Lovich tiene estos parámetros. Acá le puse gamma, acá tendría que haberle puesto Q. ¿Sí? Porque es variación de Q respecto de T, alfa por E, a la beta, alfa y beta son constantes, y acá tendría que haberle puesto Q. ¿Sí? Integrando no termina haciendo esto, lo linealiza, y también puede ajustar. Son los mismos datos, y fíjense cómo ajusta el Lovich bastante bien. Puede desarrollar para absorción de gases en sólidos heterogéneos, para catálisis. Supone que la energía de absorción varía linealmente con la cantidad absorbida, y también se la usa indiscriminadamente. Y uno necesita ajustar alfa y beta para cada concentración que mide. No la usen a esta porque sí, pueden llegar a ajustar bien, van a sacar cuánto vale alfa, cuánto vale beta, y me van a preguntar qué significa alfa y qué significa beta. No sé, son los numeritos que me ajustan bien los datos experimentales. Además que esta, fíjense, cuando la cantidad absorbida es cero, o sea, cuando el tiempo es cero, si uno tiene cantidad absorbida cero acá, beta por cero es cero, y a la menos cero, esto le queda 1.
Es como que la velocidad, a ver, tiene un valor. Fíjense que no empieza de 0. Mire dónde va acá. Entonces acá al principio tampoco funciona, digamos, no es físicamente realista para nada. Es como que no sale de 0. Y de nuevo hay que ajustar parámetros alfa y beta para cada concentración. Pero viene la integración, si el tiempo es 0, la Q tiene valor. ¿Cómo? Si el tiempo es 0, fíjate la integrada. Si el tiempo es 0, por eso viene. Si el tiempo es 0, acá, a ver. Si el tiempo es 0, te todo. Si el tiempo es 0, la Q tiene este valor, que es un valor negativo para viene acá. A tiempo 0, esto viene por acá abajo. Así que tampoco es para matarse usando esta ecuación. Y después está difusión parabólica, que también se usa bastante. La forma más simple es esta, que tiene que ver con el tiempo a la 1/2, la raíz cuadrada. Y esta se la usa para ver si hay control difusional, y esta funciona bastante bien en casos donde realmente hay difusión. Se la puede usar para difusión intrapartículas, y acá lo que hay que usar es, para ajustar, es RD y U de equilibrio, también para cada concentración. Ya vamos a ver un poquito de eso con unos datos de... Bueno, no unos datos, acá está. Fíjense, estas son las cosas que ha hecho Graciela. Acá sí hay que usar algo como difusión parabólica. Fíjense, estas son perlitas de alginato, estos tienen 2 o 3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Adentro hay monmorillonita y le absorbe un colorante que hoy aprendí que era verde brillante. ¿Sí? Hoy aprendí que era verde brillante. Entonces, estas son perlitas, en teoría puestas a diferentes tiempos de... se puso esta perlita con el absorbato y se absorbió un poco, a tiempos cortos se la sacó y fíjese, el color es clarito, ¿no es cierto? Esta que estuvo en contacto con la solución un tiempo un poco más largo, se oscurece un poco más, se oscurece y se oscurece. O sea que se ve bien que en las perlas se va absorbiendo el colorante. Pero el colorante no se pega solo en la superficie, sino esta es una perla, esta de acá, cortada a la mitad. ¿Estamos? Entonces estamos viendo que esta sería bien la superficie y acá estamos en el interior, núcleo de la perla. Se ve que el colorante se va metiendo. El colorante se va absorbiendo a medida que transcurre el tiempo y va generando ese frente ahí, ese frente de difusión que el colorante se va metiendo. ¿Sí? Cada vez, si uno espera más tiempo, esto es cada vez más ancho, este espesor acá. Y esto, bueno, es un modelo que tiene en cuenta difusión y la raíz cuadrada. O sea, en este tipo de casos hay que usar cosas parecidas a difusión parabólica o algo por el estilo, porque uno sí o sí está viendo y tiene evidencia experimental de que realmente hay una difusión hacia el interior de la partícula y esas cosas. Entonces ahí es totalmente válido usar el modelo. Y entonces, por ejemplo, los datos que tiene es que hay evidencia, obviamente, que el absorbato va penetrando en la esfera. El modelo puede ajustar cómo va variando este radio de, digamos, de esfera sin colorante. A medida que transcurre el tiempo se va achicando, se va achicando, se va achicando. Por eso que se llama el modelo del corazón que se va encogiendo. Es como que esta parte clarita acá, a medida que transcurre la reacción, se va encogiendo, se va achicando. ¿Sí? También puede ajustar con ese modelo las isotermas, porque si espera tiempo suficientemente largo, puede calcular las cantidades de equilibrio y también, bueno, ajusta las velocidades. Acá sí o sí uno tiene mucha evidencia experimental de que realmente hay difusión intrapartícula, entonces está perfecto usar ese modelo. Si uno tiene partículas sólidas donde no hay difusión adentro, porque es un sólido cristalino y no deberíamos usar este tipo de ecuación. Comparemos todos los modelos que vimos recién. Volvemos para acá. El de difusión parabólica ajustó bien hasta acá y este no.
Pero bueno, justo porque tuvimos la suerte que teníamos este punto. ¿Cómo saben ustedes a dónde van a frenar? A lo mejor les ajusta bien porque midieron hasta acá. Y entonces dice, hay difusión parabólica, y ahí no sé si hay difusión. ¿Sí? Que ajuste bien no quiere decir que se esté cumpliendo lo que dice el modelo. Y acá comparamos todos los que vimos recién con los puntos experimentales, y si uno los mira así, todo funciona más o menos bien. Si uno le quiere sacar el R cuadrado, es probable que en un caso el R cuadrado le dé 0,99, en el otro le dé 0,98 y en el otro le dé 0,95. Y también lo encuentran en los papers, ahí les muestro lo que puse. Un R cuadrado de 0,990, el otro de 0,98 y 0,995, y dice, este es el mejor, entonces el sistema, y no. Y habría que hacer estadística acá de cuán significativa es la diferencia entre 0,95, 0,98 y 0,99, y lo más probable es que sea todo más o menos. A simple vista es alta, ¿sí? Y más si uno le pone la barra experimental, la barrita de error que tiene cada punto. Acá la barrita de error. Acá los minutos no hay problema, porque si no, si tenemos tiempos totales de 30 minutos, había que ponerle también barritas de más o menos 2,5 que habíamos visto recién, como decíamos con el experimento tuyo de la mononita. O sea, si uno le pone las barras de error acá, para mí todos los modelos de estos funcionan bastante bien, salvo este, que por suerte que tuve este punto. Si no, todos los otros funcionan bien. Y entonces esto, ¿sí? No quedarse con mínimas variaciones en los R cuadrados, de las linealizaciones, que sería el ejemplo este que le di en la pizarra. Y cualquier modelo que uno use debería estar respaldado por información independiente. Si uno usa el de difusión parabólica, debería ver lo que se veía en las, de alguna manera, con algún dato independiente de que realmente tiene difusión. Y cualquier modelo usado debería ser físicamente real. Y a ver qué tengo acá. Consejo. No usar una simple cinética, un simple dato con el ajuste de un modelo para definir mecanismos. A mí me van a encontrar en los papers que, si ajusta al pseudo primer orden es porque la absorción es física. Si ajusta al pseudo segundo orden es porque la absorción es química. Si ajusta al cosas, no hay ningún fundamento teórico para eso. ¿Qué es lo que digo acá abajo? No usar modelos para definir si es absorción química o física. Si uno va a usar la cinética para definir cuándo se llegó al equilibrio, no hace falta modelo. Uno ve los datos experimentales y listo. ¿Para qué quiere rayas? Ahí que no dejan ver los datos. ¿A dónde hay? Bueno, acá a lo mejor le falta todavía un poco, pero yo confío mucho más en los datos. Si mido ahora a 6.000 minutos y a 8.000 minutos y ya me quedó constante, bueno, después de los 4.000 minutos llegó al equilibrio. No me hace falta ningún modelo que me diga que llegó al equilibrio. Lo veo ya directamente de los datos experimentales. Si se puede usar la cinética de Langmuir, que es lo más entendible teóricamente, ¿sí? La cinética de tipo Langmuir donde tiene una K, que es la constante de velocidad de absorción, la KD es la de desorción, ¿sí? Pero habría, para que funcione esto, y ante todo bien, habría que combinarla con datos cinéticos a varias concentraciones y ver que este mismo set de K, KD máximo, ajusten a todas las concentraciones y que se ajuste también la isoterma de absorción. No es fácil que eso ocurra porque no todos los sistemas son tan simples como los supone el agua. Y no quedarse de nuevo con mínimas variaciones en lo que es R cuadrado de las linealizaciones. Y otro consejo, que es lo que tenía, ¿quién era el que me decía que a los 5 minutos ya tenías todos iguales?
Si, Sí. Anina, si vos Sí, a yo. los 5 minutos ya tenés datos como estos, y acá no uses ningún modelo cinético, porque estos son datos de equilibrio. Estos son todos datos de equilibrio, fíjense que ya no varió más. Entonces tampoco nos brinda ninguna información extra usar un modelo cinético para ajustar esta última parte acá. ¿Estamos? Porque a lo mejor vos suponete que este fue 5 minutos. A lo mejor lo medís a los 2 minutos y te viene acá también. Porque es bien rápido, lo medís a 1 minuto y te sigue viniendo acá. O sea que esta línea vendría por acá arriba. Para ajustar con modelos cinéticos uno tiene que tener puntos donde realmente vea que está variando la cantidad absorbida. Tanto la cantidad absorbida si está haciendo absorción como la cantidad desorbida si está haciendo desorción. Pero si tienen todos puntos iguales, y bueno, ya son datos de equilibrio, fantástico. Uso todos estos datos, los promedio y saco un valor de Q de equilibrio re lindo ahí para mi punto experimental. Y bueno, después tengo para mostrarle un rato ahora de cosas cinéticas que sí se pueden ver. Fíjense acá la cantidad de puntitos que hay. ¿Sí? Esto con infrarrojo. Y eso es el modelo, fíjense. El modelo tanto para absorción como para desorción. Si quieren vemos rápido en un ratito. ¿Hacemos un recreo? ¿O no? ¿A qué hora se tiene que ir? Y media hora tengo. ¿Sí? Hasta las 4. Y cuando llegue a las 4 nos vamos, estemos donde estemos. ¿Sí? ¿Ah? A las 4. A las 4 nos vamos. A las 4 nos vamos. Bueno, acá les voy a mostrar algunos datos nuestros obtenidos justamente con este sistema, con infrarrojo. Vamos fluyendo acá fosfato para que se absorba el fosfato en goetita y vamos viendo. Entonces, fíjense, estos son los espectros que vamos obteniendo a medida que transcurre el tiempo. Esto es absorción de fosfato en goetita pH 7. Y si se fijan, vemos siempre el mismo espectro, con la misma forma, digo. ¿Sí? Lo único que va aumentando la intensidad. Bueno, se me está diciendo que se está absorbiendo cada vez más. ¿Sí? Pero es siempre una sola especie. Y acá yo les muestro, no sé, 10, 20 espectros, pero en realidad entre este espectro y ese le borré 10, porque si no te es todo un manchón negro. Porque fíjense los puntos reales, todos los puntos experimentales que hay ahí. Cada circulito ese es un punto experimental, ¿sí? Se puede medir. Estos son, a ver, 3600 segundos es 1 hora, estos son 3 horas. Estos son 3 horas y cada punto fue obtenido cada 2 o 3 minutos, algo por el estilo. Así que hay muchísimos puntos, ¿sí? Y fíjense, hasta acá se fue absorbiendo, se fue absorbiendo, se fue absorbiendo, se fue absorbiendo, acá empezó a equilibrarse y en este punto acá voy para atrás. Dejamos de fluir fosfato y empezamos a fluir electrolito a pH 7, o sea, empezamos a lavar. Y lo que pasó con los espectros es esto. Ahora se mueve para abajo, pero se mueve muy lento. Es como que ocurre desorción, ¿sí? Porque va disminuyendo la intensidad, ocurre desorción, pero una desorción lenta. Y son los puntos que vemos acá. ¿Sí? Que llegó hasta allá arriba y ahora empezó a moverse para acá abajo. Y fíjense, el modelo puede ajustar perfectamente la absorción y cuando ponemos en el modelo la concentración en electrolito igual a 0, el modelo predice que empieza a haber desorción. O sea, todo con los mismos parámetros. Esto es una cinética de Langmuir con una mínima modificación. A ver. Fíjense, es lo que tenía recién. Tenemos transporte, necesitamos la constante de transporte acá. Y después tenemos la K de absorción de fosfato, la K de desorción de fosfato, pero la K de absorción, a ver si está en algún lado, la K no es solamente Ka, o sea, la constante de equilibrio no es solamente Ka sobre KD, sino que la K tiene un término exponencial como la ecuación de Pransky, ¿sí? La de la SFG, ¿se acuerdan? La isoterma, ¿sí? La de Pransky, Fowler, Guggenheim.
para tener en cuenta que el fosfato, como está cargado, se pega, y ya el segundo fosfato le cuesta un poco más porque está repelido por el que está pegado, y el tercero le cuesta un poco más, y el cuarto le cuesta un poquito más. Si no tuviera este exponencial, es la cinética del agua. Pero acá está corregidita por el factor S para que sea. Esta sería una cinética de Franklin, que es muy parecida. Lo único que la K está modificada por S. Y fíjense, estos son los parámetros que se necesitan. La K, la KD, o sea, la constante de velocidad de absorción, la de desorción, la KP, que es la constante de transporte, acá, el B o el beta, que es el del Franklin y el Q máximo o gamma máximo que tengo acá en este caso. Son 2, 4, 5 parámetros, y con esos 5 parámetros yo predigo con el modelo esto, para una concentración de fosfato de 3 por 10 a la menos 6 molar, me predice eso. Si ahora la concentración de fosfato es 3 por 10 a la menos 5 molar, la aumento 10 veces, el modelo me predice eso. Sí. Los mismos parámetros, no cambia ningún parámetro. Lo único que cambia en la ecuación es la concentración. Ahora, la concentración 1 por 10 a la menos 4 molar, eso va más rápido, ¿sí? Concentración baja va lento, concentración un poco más alta va más rápido, más alta más rápido, y 3 por 10 a la menos 4 molar, el modelo me predice esto. Sin cambiar ningún parámetro. Lo único que hago es variar la concentración, que es la concentración experimental. Y después para la desorción, acá para cada uno de estos casos, tenemos datos de desorción, y la línea es lo que predice el modelo, con estos mismos parámetros, pero poniéndole concentración en la solución igual a 0. 0, 0, ¿sí? Y que inicialmente había absorbido esa cantidad, o inicialmente había eso, inicialmente eso, y esto es lo que me predice el modelo. Sí, fíjense que acá sí estamos entendiendo más o menos lo que está pasando, con unas ecuaciones no tan complicadas, Y además, con esas ecuaciones, si yo calculo acá estos tiempos de equilibrio, los Q de equilibrio, supónganse que sean estos, este es Q de equilibrio para esta concentración, este es Q de equilibrio para esta otra concentración, y así sucesivamente. Tengo Q de equilibrio para cada una de las concentraciones. Puedo construir la isoterma de absorción, ¿sí? Y la isoterma de absorción son la línea ahí, la línea punteada, calculada con estos mismos parámetros, porque K sobre KD es la K, ¿sí? Y B es de la ecuación de Franklin, y el Q máximo. O sea que estos mismos parámetros me permiten predecir velocidad de absorción a cada concentración, velocidad de desorción y las concentraciones en el equilibrio. Acá entonces estoy más o menos bien. Usar lo otro, si es pseudo primero orden, pseudo segundo orden, no me dice mucho. Acá me está diciendo que en realidad después, si quieren, no es tan real. Uno lo puede ajustar perfectamente como si fuera una cinética del Langmuir, pero a mí me parece que los valores que estamos obteniendo acá de K y KD no son realmente, voy para atrás a ver dónde estamos, no son constantes de velocidad reales, porque acá está afectada, tenemos el film nuestro, tiene muchos poros, y ese valor de K y KD que estamos midiendo ahí está afectado por la reducción en poros, que no la estamos teniendo en cuenta para nada. Pero lo mismo ya estamos pudiendo ajustar esos datos cinéticos. Y el modelo Andafant, y es una hoja de Excel, integrar esto, hay que hacer acá lo más fácil, hacer una integración numérica de estas dos cosas. Fíjense, esto es transporte. Transporte, la constante de transporte por la diferencia de concentración que hay en el seno y en la superficie. Nada más. Y después, la parte de reacción acá es lo que veíamos para el Langmuir. K por la concentración en la solución, por los sitios que hay libres, menos KD por los sitios que hay ocupados, es lo que veíamos en la cinética del ángulo. Cuando esto entra, lo que hay que considerar acá es que
cuando esto entra en estado estacionario, las dos velocidades son iguales. ¿Sí? Las dos velocidades son iguales y con eso uno juega con las ecuaciones y puede calcular ahí. En todos estos casos, para todas estas, si yo le planteo pseudo primer orden, pseudo segundo orden, pseudo tercer orden, pseudo quinto orden, lo que sea, la de pseudo segundo orden funciona bastante bien. Miren. Con todos estos datos acá, funciona bien, acá se está yendo un poco, acá funciona mejor, para este caso, funciona mejor la de pseudo primer orden. Pero fíjense, supónganse que yo tenga todos estos datos hermosos acá, estas concentraciones diferentes, y planteo y funciona bien pseudo segundo orden. ¿Y qué aprendí del sistema? Nada. Y me ajustó bien pseudo segundo orden ahí. Y nada más. En vez, si yo planteo esto, si yo planteo este modelo, que lo que está ocurriendo es que hay un transporte desde el cero hacia la superficie. Una vez que llegó a la superficie, el fosfato se enganchó en los grupos superficiales con esta constante velocidad de absorción y se desenganchó con esa constante velocidad de absorción. Estoy viendo lo que le está pasando físicamente en teoría al fosfato cuando reacciona. Si hago esto, digo, funciona bien pseudo segundo orden y no sé absolutamente nada de lo que está pasando. Ventajas o desventajas de la especiación superficial, ya terminamos. Fíjense, para fosfato en goethita, este es el espectro que veíamos recién. Este espectro uno lo ve a pH 9 y lo ve a pH 7 también. Este es una sola especie de fosfato en la superficie. Y si uno se va a pH bien bajo, pH 1,5, tiene un espectro totalmente diferente. Este es otra especie. O sea que entre pH 1,5 y pH 9 puede tener dos especies de fosfato. A pH 9, si uno hace una cinética, todo se va absorbiendo, es siempre la misma, esta. La del espectro negro, que es lo que veíamos acá también. Acá, a pH 7 es más o menos siempre la misma. Si uno lo hace a pH 4,5, fíjense, tenemos una mezcla. Acá tenemos bandas que corresponden a esta, ¿sí? Y acá tenemos bandas que corresponden a estas dos, y por acá tenemos bandas que corresponde a ver esta de acá, es esta, justo la de acá, la más grande de acá es justo la de azul, o sea, que acá tenemos, en estos espectros tenemos las dos especies. A pH 4,5 se están absorbiendo las dos especies. O tenemos dos especies de fosfato diferentes absorbidas, que no sabemos bien cuáles son. Y fíjense que la forma del espectro a medida que va transcurriendo el tiempo va cambiando. O sea que no es siempre las dos especies en la misma proporción, no es que siempre hay tres de esta y una de esta, tres de esta y una de esta, porque eso varía siempre el mismo espectro que sube y baja con la misma forma. Acá va cambiando. O sea que va cambiando la proporción de una especie y otra. ¿Sí? Bueno, acá hay que plantear un modelo un poquito diferente, no muy diferente. Fíjense. Bueno, esto es lo que darían los datos experimentales, ¿no? Los puntitos acá es una especie que le vamos a llamar especie A, que creo que es, no sé, la que se ve acá azul, por ejemplo. No, la que se ve acá negro, y la otra especie, la especie B, la que se ve acá con el espectro azul, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos, uno puede jugar con los espectros y puede hacer la deconvolución y sacar para cada espectro cuánto hay de especie A y cuánto hay de especie B, para cada tiempo. Esto es lo que le va pasando a la especie A, y eso es lo que le va pasando a la especie B. Y la suma total, la suma de las 12, es lo que se ve acá arriba. ¿Sí? Fíjense, si uno hiciera una cinética con un método batch, como les mostraba al principio, y mide cantidad de fosfato, lo único que puede medir es esto. La cantidad total absorbida.
En cambio, con una espectroscopía, uno tiene muchísima más información. Se complica después mucho a la hora de interpretar o plantear ecuaciones y esas cosas, pero tiene muchísima más información. Uno ve que hay una especie que se absorbe casi instantáneamente, después se mantiene constante, y que después hay otra especie que empezó más lenta, ¿sí? Pero sigue absorbiendo más y es la que termina predominando en la superficie. Bueno, esto se puede ajustar las líneas, es lo que predice el modelo, es una maravilla, pero por lo menos predice que hay dos especies diferentes y que la suma total va bastante bien. El modelo dice que hay fosfato en solución, que viene con una K y una KD, generan una especie A en la superficie, y que esa especie A después se transforma en la especie B, con una K1 para allá y una K-1 para allá. ¿Sí? Entonces acá, en el modelo, uno necesita la K de transporte, la K, la KD, y K1 y K-1 sería en este caso. La K y la KD la habíamos sacado, usamos más o menos los mismos valores de K y KD que usamos acá, pH 7, ahora donde estábamos con el espectro, porque acá se absorbía una sola, pero hubo que jugar con una K1 y K-1 para que nos prediga la formación de la especie B. ¿Sí? Y eso es lo que está prediciendo el modelo. Y acá está, y bueno, predice bastante bien, acá está solo la parte de absorción, pero también predice bien lo que le pasa en la desorción. Esta casi no se desorbe nada, y esta se desorbe un poco. Y esto se desorbe muy poco también con la afinidad grande. Y lo único que le hicimos es variar la concentración para que la concentración en la solución es igual a 0. ¿Sí? Ahí entonces la espectroscopía nos está diciendo cuáles son las especies, cómo va variando la especie en la superficie, y ahí estamos aprendiendo sobre el sistema. Y ya terminamos, esto es lo último, creo, sí, esto es lo último que vamos a ver. ¿Qué pasa si tenemos fosfato y glifosato? Esto es P y esto es G, a pH 7. Lo que vemos en los experimentos es, lo que hicimos primero es absorber el glifosato. Este es el espectro de glifosato absorbido. Fíjense que siempre el mismo espectro más o menos, o sea que al parecer hay una sola especie de glifosato absorbido, que va aumentando a medida que aumenta el tiempo. Es eso que tenemos ahí marcadito con G y verde. Y después le agregamos fosfato. Es fácil en el experimento, voy para atrás. ¿Dónde está la celda? Acá. Primero pusimos glifosato, se fue absorbiendo, lo íbamos detectando, y después de un cierto tiempo dejamos de fluir glifosato y empezamos a fluir fosfato, para que se pegue el fosfato y saque al glifosato. Estos son datos que me dio Manuel. Entonces, al principio se absorbió todo glifosato, y ahora le empezamos a agregar fosfato. ¿Y qué vemos? Que las de glifosato empiezan a disminuir con el tiempo, ¿sí? Y la de fosfato, que es esta, y es esa, empieza a aumentar con el tiempo. Las de fosfato son estas dos acá, vuelvo para atrás. Estas dos de acá, esta y esa. A medida que transcurre el tiempo, aumenta fosfato y empieza a disminuir glifosato. Y fíjense, acá se puede calcular con esos espectros cuánto hay de glifosato absorbido. Al principio se absorbe, se absorbe, se absorbe. En toda esta parte de acá tenemos glifosato solo, y ahí le empezamos a agregar fosfato. Y el glifosato entonces empezó a disolverse. Se disuelve, se disuelve, se disuelve. Que eso uno lo mide directamente acá, porque acá el fosfato no afecta nada. Al glifosato uno lo saca de la intensidad acá, haya fosfato dando vuelta o no haya, este glifosato, pum, lo saca de la variación acá o acá, pero bueno, acá pues tiene más intensidad. Esto es lo que le pasó entonces al glifosato. Y también a partir de esto, jugando con los espectros, uno puede sacar cuánto fosfato se va absorbiendo, y entonces esto sería, el tiempo cero acá sería este. El momento en el que le agregué fosfato. Entonces, en el momento en el que le agregué fosfato, empieza a disminuir el glifosato, que son estos puntos, y empieza a aumentar fosfato, que son los puntos experimentales ahí. ¿Sí? Entonces,
Con la espectroscopía se puede ir viendo simultáneamente cómo va disminuyendo uno y cómo va aumentando. No cualquier sistema se puede medir con esto, por eso nosotros trabajamos hace rato con glifosato y fosfato, porque yo creo que es casi lo único que se puede medir bien con esto. Pero fíjense que si uno logra un buen sistema, tiene muchísima información de lo que está pasando ahí. Y el modelo es re fácil. Fosfato que se absorbe con su Ka y su Kd, y la K de transporte, y el glifosato que se absorbe con su Ka y su Kd. La K de transporte que usamos es la misma para los dos, y lo único que cambió Ka y Kd para fosfato respecto de Ka y Kd para glifosato. Y no es que venga el glifosato y le pegue una patada al fosfato y lo saque. No, los dos, acá en el modelo está planteado como que los dos se absorben independientemente, pero como van al mismo sitio, ¿sí? Es como que si hay uno no deja que vaya el otro, o que si hay uno ahí, cuando va el otro, apenas este se fue, le ocupó el lugar y ya este no volvió más, entonces lo puede disolver bastante fácil. Entonces, se absorben de manera independiente y entonces, al competir por los sitios superficiales, que es lo único que los conecta, este se engancha a un mismo tipo de sitio que este. Al competir por los sitios superficiales, cuando yo le agrego uno, ese uno, el fosfato, se absorbe y el otro se desorda, ¿sí? Y entonces, ahí estamos viendo bien, con una espectroscopía, qué está pasando con la silencio. Ahí si yo planteo hacerlo primero orden, solo segundo orden, capaz que funcione, pero tampoco me daría mucha información, ¿sí? Y estos valores de K y Kd me permiten predecir las isotermas también, de fosfato y de glifosato. ¿Estamos? Bueno, entonces, con esto terminamos cinética. Estamos cerca de las 4, bueno, nos tenemos que ir a comer. ¿Qué trajeron de comer? Torta. Pero, bueno, fíjense, de cinética hay muchísimo por hacer, es complicado. Si ustedes pueden hacer espectroscopías, obviamente les da muchísima información. Y si no, con el otro tipo de modelos, bueno, los pueden usar para más o menos ajustar, pero no van a aprender muchísimo más. No van a poder decir que es una reacción química o que es una reacción de sí, que es interacción física o que hay interacción electrostática y no les va a decir mucho. Ahí con esos resultados que recién mostrabas, Sí. ahí sí yo podría, no digo asegurar, pero sí podría pensar en que quizás en las competencias que tenía glifosato y fosfato, ahí sí puedes pensar de que las interacciones son una fisisorción o no. O sea, con esos resultados podría decirse algo de ese estilo. Con estos resultados no puedo decir si es fisisorción o quimisorción. Yo estoy seguro que es quimisorción. Es lo que son complejos superficiales. Acá tenemos, acuérdense ahora del octaedro del hierro con los 5 ligandos, el fosfato se engancha y desplaza 1H. Es un enlace químico seguro. Ahí. Claro. ¿Sí? Hay un enlace químico seguro. Y el glifosato viene con el grupo fosfónico. El glifosato, les mostré la fórmula alguna vez. No sé dónde está. No que yo recuerde, pero... Bueno, a ver, vamos a hablar. No me voy a acordar de la fórmula, pero... O sea que además no solo con esos resultados, sino que tengo que saber muy bien también que la especie que se está... En teoría... Vamos de nuevo donde tenemos el PowerPoint, acá. Este es lo que estaba mostrando el PowerPoint acá. Con esto... No, vamos acá donde está la competencia de los dos. Yo calculo una K, una constante de velocidad de absorción del fosfato y una constante de velocidad de desorción. Y lo mismo para el glifosato. Pero el valor de esta constante no me dice nada respecto, o no me dice mucho respecto de si es un enlace químico o es una interacción física. Es más,
Yo te digo que estoy seguro que es química porque justamente acá sí, los espectros sí. Vos con los espectros infrarrojos te das cuenta que ahí hubo enlace, porque únicamente los fosfatos enlazados de esa forma, químicamente te dan ese espectro, y el glifosato enlazado de esa forma te da ese espectro. Pero de los datos cinéticos vos no podés asegurar ni si es química ni física la interacción. Y también yo, si no tuviera los espectros, yo te diría, bueno, la interacción tiene que ser química, porque acá, por ejemplo, suponete que sea una interacción electrostática nomás. El fosfato que tiene carga negativa, acá debe ser fosfato diácido, fosfato monoácido, tiene una o dos cargas negativas, ¿cierto? Y el glifosato tiene una carga negativa. Y la superficie, sí, a pH 7 tiene carga positiva. Entonces vos podés decir, bueno, esto es interacción electrostática, porque viene fosfato. Pero está absorbiendo algo, o suponiendo que se absorbe algo puramente, de manera puramente electrostática, el fosfato, y lo pusimos a una concentración 10 a la menos 6 molar. A ver, 3 por 10 a la menos 6 molar, y se absorbió. Y esto no les dije, pero esto está hecho en cloruro de sodio 0,1 molar. Entonces tenemos fosfato con carguita negativa que en teoría estamos diciendo que se absorbe electrostáticamente con la superficie. 10 a la menos 6 molar. Y tenemos cloruro que también interactúa electrostáticamente con la superficie, que es 10 a la menos 1 molar. Hay 5 órdenes de magnitud entre cloruro y fosfato. ¿Sí? 5 órdenes de magnitud que es 100.000 veces más concentrado cloruro que fosfato. Si los dos fuesen, si el fosfato fuese por interacción electrostática, no tendría que absorberse nada, porque tenés 100.000 veces más cloruro que fosfato. ¿Sí? O sea que la interacción ahí tiene que ser química, no hay, tiene que ser una interacción. ¿Sí? Eso lo ves, porque el cloruro va casi exclusivamente. Sí, está como, lo está patoteando al fosfato Magdaleno. ¿Saben cómo los rajá de acá le dicen? Ni te arrimes, porque hay 100.000 veces más cloruro que fosfato. Y lo mismo con el glifosato, que era 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar, cosas por el estilo. Entonces, ahí con todos esos datos vos te vas dando cuenta de que la interacción tiene que ser química. Pero mirando únicamente esto, mirando estos datos, o esto, no podés decir que sea química. Solamente mirando esos datos, mirando la cinética. ¿Estamos? A mí escribí el glifosato. ¿El glifosato? Ahí está en la pantalla. Graciela, ¿vos querías unirte? Sí, no. No, para eso los muestro y listo, porque yo estoy mostrando mi pantalla. ¿Qué es lo que decís vos? ¿Y qué diferencia hay? No, pero si no, por ahí sí, es que no está muy fácil ver. Bueno, cualquiera de estas dos es glifosato, totalmente protonado, ¿no? A pH 7, esto debe estar más o menos así, con este. Pero fíjense, este es el grupo fosfónico, que es lo saco. Aprovechamos que tenemos un de arriba. Si lo saco y le pongo OH acá, esto es fosfato diácido. ¿Sí? Es fosfato, es un grupo fosfónico, sería un fosfato con una cadena un poquito lateral de este lado. Entonces, el fosfato se pega, es muy buen ligando, se pega a través de este grupo acá. Y el glifosato también se pega a través de este mismo grupo. Y entonces es muy, digamos, muy coherente, muy realista pensar que los dos están compitiendo por los mismos sitios de la superficie, pues son dos fosfonatos. Si hubiera acá un fosfato y el otro tendría un grupo, un azufre o algo por el estilo, y capaz que no, pues se pega a otro tipo de moléculas, pero acá es un fosfato que está compitiendo con un fosfónico, un fosfonato, que es el glifosato, o sea, los dos tienen que ir al mismo tipo de grupo. El problema es si son ligandos, si están unidos de manera bidentada o monodentada, eso está todavía en discusión, no se sabe muy mucho. La gente que sabe espectroscopía dice una cosa,
y otra gente que también sabe espectroscopía dice otra, y nunca se van a poner de acuerdo porque los dos quieren tener razón. Sí, pero no es tan fácil. Bueno, espero que les haya quedado algo claro de cinética, pero traten cuando usan modelo de que sea algo realista. ¿Sí? Y si van a usar diferentes modelos para un set de datos, y bueno, quieren mandar a publicar eso, mándenlo, pero sepan que no les permite decir mucho más que eso. Y ojalá se lo acepten, y a muchos se lo aceptan, ¿eh? Así que a muchos le aceptan.